En esta lección vamos a ver la conjugación de todos los verbos que no son del primer grupo, o sea que no terminan en ER. ¿Te recuerdas que hemos visto en la lección sobre los verbos cómo conjugar 90% de los verbos en francés, cómo conjugar los verbos del primer grupo que terminan en ER? Ahora vamos a ver cómo conjugar los restos de los verbos. Vamos. En francés hay tres grupos de verbos. El primer, que terminan con ER, a la excepción del verbo aller, que es el verbo ir, que vamos a ver en el tercer grupo. El segundo grupo de verbos es constituyendo de todos los verbos que se terminan por ir a la fin y que se conjugan con finir, o sea, el verbo finir, terminar. Son todos los verbos que terminan en ir y es una condición obligatoria que se conjugan como el verbo finir. Entonces vamos a ver cómo se conjuga el verbo finir para que puedas reconocer un verbo del segundo grupo. Entonces tomamos el ejemplo finir para ver eso. Tomamos finir, el verbo sin nada, quitando el R a la fin, lo que nos da fini, y añadimos las terminaciones del segundo grupo. Para yo, la terminación es S. Para tú, en francés es S. Para él o ella, il, elle, on, en francés es T. Por el on puedes ver la video sobre los pronombres en francés. Para nous, terminan en son. S-S-O-N-S. Son. Para vous, lo que es ustedes o vosotros para los españoles, es C. S-S-E-Z. Se dice C. Ellos, ellas, S-S-E-N-T. Solo el sonido S. E-N-T no se pronuncian. Entonces, la conjugación del verbo finir está a la pantalla. Je finis. El S no se pronuncia, solo es una terminación. Je finis. Tu finis. Exacto lo mismo, el S no se pronuncia. Il finit, elle finit, on finit. Con un T, pero que no se pronuncia tampoco. Nous finissons. Nous finissons. Es aquí que todo se juega. Para reconocer un verbo del segundo grupo y del tercer grupo. Un verbo del segundo grupo es un verbo que termina en ir. Pero también en el tercer grupo hay verbos que se terminan por ir. Para reconocer, tomamos la primera persona del plural, o sea, nous. Y si nous, la conjugación de este verbo, termina en S-S-O-N-C, entonces es un verbo del segundo grupo. Como aquí, finir, nous finissons. Nous finissons es un verbo del segundo grupo. Si no sabes si es correcto de añadir esta terminación por cualquier verbo que termina en IR, tienes que escribir sobre Google cómo se conjuga este verbo al presente. El verbo que termina en IR, y si ves que la primera persona del plural para nous, nosotros, no se termina por S-S-O-N-C, entonces sabes que es un verbo del tercer grupo. Vous finissez. Vous finissez. Ils finissent. Elles finissent. Muy bien, ahora sabes que es un verbo entonces del segundo grupo. Entonces vamos a ver los verbos del tercer grupo. Los verbos del tercer grupo es simple. Son todos los verbos que no son ni en el primer grupo, o sea que no terminan por E, L, a la excepción del verbo aller, que es el verbo ir en español, y los verbos que no son del segundo grupo, o sea que no se conjugan con son a la fin, a la primera persona del plural con nous, nosotros. Aquí son todos los otros verbos. No se terminan en ER, la excepción aller es el único que es en el tercer grupo pero que se termina por ER, y no se conjugan como finir, como hemos visto en el ejemplo. Vamos a tomar ejemplos de algunos verbos del tercer grupo. Aller, entonces hemos visto que es una excepción, es el único que termina por ER y que está en el tercer grupo. Sortir, nous sortissons, no exista, no es correcto en francés. Entonces es un verbo que termina en IR, pero su conjugación a la primera persona del plural, nous, nosotros, no es correcta, no es posible. Entonces es un verbo del tercer grupo. Pouvoir, pouvoir termina en IR, pero nous pouvoissons no exista tampoco. Prendre.
Aquí ves un tipo de ejemplo que no hemos visto, que no termina en IR ni en ER. Hemos visto que el tercer grupo regrupa todos los otros verbos. Así que prendre es del tercer grupo. Vamos a ver las conjugaciones del tercer grupo por los verbos que terminan en IR, pero que son del tercer grupo. Por ejemplo, ouvrir. Ouvrir es la traducción de abrir en español. Es cerca, ¿no? Ouvrir. Quitando IR, lo que nos da ouvre, plus las terminaciones. Te doy las terminaciones aquí. Je, yo, termina por E. Tu, tú, por ES. Él, ella, nosotros, pero tercera persona singular, por un E. Nous, nosotros, por ONC. Vous, alors vosotros por los españoles, ustedes por los latinos, EZ. Ellos y ellas, ENT. Entonces, ahí estamos. Vamos a ver ouvrir. Entonces, hemos dicho que quitamos IR y que añadimos las terminaciones. Aquí están. J'ouvre. J'ouvre. Aquí puedes ver la J apóstrofe porque je ouvre no es correcto en francés. J'ouvre es más fácil. Je ouvre. J'ouvre. Más fácil. Tu ouvres. Ese. Il ouvre. Elle ouvre. On ouvre. Nous ouvrons. Vous ouvrez. Ils ouvrent. Elles ouvrent. Repita detrás de mí. Si necesitas, puedes repetir esta partida para estar seguro que sabes este verbo. Ahora vamos a ver todos los verbos del tercer grupo que terminan por DRE. Aquí te puse algunos ejemplos. Prendre. Prendre. Prendre es tomar en español. Prendre. Craindre. Craindre. Craindre es tener miedo. Joindre. Joindre. Joindre es la traducción literal de juntar. Juntar. Je prends. ¿Ves? La terminación es DS. Tu prends. DS también. Il prend. D. Nous prenons. Alors, olvidez nous, N-O. Nous prenons. Nous prenons. Vous prenez. Vous prenez. Ils prennent. Ils prennent. ¿Ves que a ils prennent hay dos Ns? No hay reglas por eso. Hay que aprender. Es triste, pero el francés es lleno de excepciones. Así que hay que aprender. Lamentablemente, va a te preguntar un poco de trabajo, pero no es difícil. Para el verbo craindre. Je crains. Tu crains. Un, el sonido un. Recuérdate la lección sobre los sonidos en francés que no existen en español. Es el sonido con el nariz. Un. Il craint, con un T que no se pronuncia tampoco. Nous craignons. Nous craignons. Nous craignons. ¿Ves que aquí hay un G y un N? G y N en francés hace exacto el mismo sonido que el N con la ñ en español. Exacto. Nous craignons. Vous craignez. Ils craignent. Ils craignent. Para juntar. Joindre. Joindre. Je joins. Con un S que no se pronuncia tampoco. Tu joins. Con un S que no se pronuncia tampoco. Il joint. Con un T que no se pronuncia tampoco. Nous joignons. Nous joignons. Vous joignez. Vous joignez. Ils joignent. Ils joignent. Entonces lo mismo, si necesitas tiempo para repasar, toma todo el tiempo que necesitas y repasa tranquilamente a frente de tu pantalla. Ahora vamos a ver los verbos que se terminan en TRE o PRE. Algunos ejemplos. Battre. Battre. Battre en francés es golpear. Mettre. Mettre. Mettre en francés es el verbo poner.
rompre, rompre. Eso es fácil, es el verbo romper. Muy similar, ¿no? Vamos por battre. Je bats, bats. El T y el S no se pronuncian. Tu bats, tu bats. Il bat, il bat. Nous battons, nous battons. ¿Ves que a bâton a une double T? Y siguiente por las otras personas del plural. Vous battez, double T también. Vous battez. Ils battent, ils battent, double T también. Ahora mettre. Je mets, lo mismo, TS que no se pronuncian. Tu mets, TS que no se pronuncian. Il met, TS que no se pronuncian. Nous mettons, nous mettons. Vous mettez, vous mettez. Ils mettent, ils mettent. Ahora por romper. Je romps, je romps. Solo esta partida se pronuncia como aquí, como aquí. Je romps. PS no se pronuncia. Tu romps. Il rompt. Y ahora las personas del plural cambian, como los otros ejemplos. Nous rompons. Nous rompons. Vous rompez. Vous rompez. Ils rompent. Ils rompent. Muy bien. También, si necesitas tiempo para repasar, repasa tranquilamente y así vas a aprender mucho más fácilmente el francés. Vamos al siguiente. Ahora los verbos que terminan en OIR. Vouloir. Vouloir. Vouloir en francés es querer. Querer. Pouvoir. Pouvoir en francés, pouvoir es poder. Poder. Valoir. 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 Valoir es tener la valor de. Valoir. Tener la valor. Je veux. Je veux con un X. Je veux. Tu veux. Lo mismo. Tu veux con un X que no se pronuncia. Il veut. Il veut. Ahora lo mismo a las personas de plural cambia. Nous voulons. Nous voulons. Queremos. Vous voulez. Vous voulez. Ils veulent. Ils veulent. Ahora, pouvoir. Je peux. Je peux. Aquí je veux. Aquí je peux. Et ou en francés hace el sonido E. E. Has visto que en todos los ejemplos la terminación casi nunca se pronuncia o nunca se pronuncia por las personas del singular. Yo, tú, él, ella y nosotros, el on en francés. Il peut. Il peut. Nous pouvons. Nous pouvons. Ahora es lo mismo. Hay que aprender. Lamentablemente no hay reglas lógicas. Es el francés. Vous pouvez. Vous pouvez. Ils peuvent. Ils peuvent. ¿Ves que aquí el EU se volvió en OU? OU. Para decir pouvez y para decir pouvons. Ahora el verbo valoir. Je vaux. A U hace el sonido O. ¿Te recuerdas de esa lección? Muy bien. Je vaux. Tu vaux. Il o elle vaut. Nous valons. Lo mismo. Las personas plural cambian. Nous valons. Vous valez. Vous valez. Ils valent. Ils valent.
te aconsejo de tomar tu tiempo, de repasar este momento para aprender bien correctamente cómo se pronuncian estos verbos y ver los ejemplos. Ves que las terminaciones son casi todo el tiempo las mismas por las personas singulares. Cambia solo por las personas plurales. Eso hay que aprender. Como te lo dije, lamentablemente no hay reglas estrictas y lógicas. Ya tú tienes la lección, solo hay que repasar un poco tranquilo. Toma tu tiempo y repasa en tu casa y en el carro cuando no tienes internet. Por ejemplo, con el PDF. Te recuerdo que puedes descargar el PDF como tú quieras y repasar sin internet. Ahora un verbo muy importante que es el verbo ir. El verbo se dice aller en francés. Aller. ¿Por qué es importante? Porque es como el español. Muchas personas lo usan para decir yo voy a cocinar. Je vais cuisiner. Je vais cuisiner. Entonces es lo mismo. Se usa de la misma manera. Por eso que es súper usado y es importante de conocerlo. Por eso que puse una pantalla especial por este verbo. Para que puedas aprenderlo y que sea más fácil. Vamos a ver juntos. Yo voy. El primero, je vais. Je vais. Vais. El S no se pronuncia. Tu vas. Tu vas. Il, elle, on va. Il va. Elle va. On va. Nous allons. Nous allons. ¿Ves que cambia totalmente y que no tiene ninguna razón lógica? Eso es el francés. Por eso hay que aprender. Nous allons. Nous allons. Vous allez. Vous allez. Vous allez. Ils vont. Ils vont. Ils vont. Lo que te aconsejo en esta lección y los otros pantallas que has visto en esta lección es de poner una pausa al inicio antes que yo hablo. Con eso vas a ver cómo son escritos y conjugados los verbos y tú intentas de pronunciarles antes que de pronuncio. Después tú pones la video para ver si yo pronuncio como tú. Si pronuncio como tú es que has bien aprendido. Si no, solo escuchas para reaprender y pronunciar de una mejor manera. Tú puedes. Hay otros verbos que tienen particularidades en francés. Siempre hay excepciones. Entonces vamos a ver este ejemplo que es el verbo dire. Decir en español. Entonces, el verbo dire se conjuga de esta manera. Je dis. Je dis. Si has visto la lección sobre los días, es como jueves. Jeudi, jeudi. Lo mismo. Je dis. Tu dis. Tu dis. Il dit. Il dit. Nous disons. Nous disons. Ahora peligro. La manera lógica, si sigamos todo lo que hemos visto, de la segunda persona del plural, para conjugar dire, la manera lógica sería vous disiez. Será la manera lógica, vous disiez. Pero eso es incorrecto. No tienes que decir vous disiez. Vous disiez no existe. La gente te entenderá, pero no es correcta. Esos son los niños que hacen esa falta en francés. Por eso te digo, es importante que sabes que es una falta y para pronunciar correctamente. Entonces, para segunda persona del plural, vous, vosotros por los españoles o ustedes por los latinos, se dice vous dites. Vous dites. Nous disons, vous dites. Vous dites. Ils disent. Ils disent. Yo lo sé, es totalmente ilógico, no tiene ningún sentido, pero no es yo que inventé el francés. Lo siento. Otra particularidad con el verbo croire. Croire. El verbo croire es creer en francés. Je crois. Con un S. Hasta ahora está bien. Tu crois. Lo mismo. Tu crois. Il croit. Il croit. Siempre a las personas plurales tenemos problemas. Nous croyons. Con Y. Nous croyons. Nous croyons. Vous croyez. Vous croyez.
Il croit. Il croit. Muy bien. Hemos visto los verbos del primer grupo que representan 90% de los verbos en francés. Hemos visto los verbos del segundo grupo y hemos visto los verbos del tercer grupo, con las excepciones y los verbos difíciles que cambian por ninguna razón. Entonces, hemos visto todos los verbos en francés. Ahora tú sabes conjugar todos los verbos en francés al presente. Por eso en las próximas lecciones vamos a ver el pasado y el futuro. Entonces, repasa bien, tranquilamente. Toma tu tiempo, no te preocupes si no llegas a pronunciar del primer golpe o si no llegas a recordarte de todas las reglas. Es totalmente normal. El francés es un idioma difícil que muchas personas hablan en el mundo. Si yo aprendí el español, tú puedes aprender a hablar francés, ¿no? Entonces, sigue adelante. Nos vemos por la próxima lección. ¡Chao!